yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, como todos los lunes, como todos los días de semana, estamos de 7 a 8 de la mañana y con reprise a las 12 del día. Y también vamos a estar haciendo de vez en cuando, que a partir de la semana que viene, vamos a estar todos los días haciendo la hora vandálica. Lo único que no estamos seguros si va a ser a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. ¿Qué hora creen ustedes que debe hacerse la hora vandálica? Ustedes díganme, manden sugerencias a través del internet, a través del WhatsApp. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor José Palé, miembro del Ejecutivo de la FARC, miembro de la Alianza Azul y Blanco, un hombre con una gran experiencia política, con una gran experiencia jurídica. Vamos a estar hablando alrededor de lo que está pasando en el país, lo que viene, lo que se puede hacer, y si se dan negociaciones, qué se puede negociar, qué es viable, qué no es viable. ¿Hay alguna manera de declarar loco al presidente Ortega, a la dictadura Ortega, por estar destruyendo el país? Vamos a estar tocando este y otros temas con el doctor José Palé. Antes de entrar con él, hombre, definitivamente hemos visto la reacción de todos los expertos, de todos los sectores, estas nuevas imposiciones ilegales de la dictadura Ortega Murillo van a destruir Nicaragua, van a destruir o a terminar de destruir la economía de este país. Una reforma al Seguro Social que son ilegales, porque no es legal la reforma que ellos están haciendo, pero además una reforma que vienen a acabar más con la clase obrera, viene a generar desempleo, viene a fregar más aún a los pensionados, pero ellos desde su trabajo no se recetan ahorros de salario, ni se recetan ahorros administrativos, se siguen despachando por la cuchara grande, 14 salarios al año, y a todos los despilfarros a vivir por haber. Una reforma tributaria que van a causar más desempleo y van a obligar a muchos de ustedes que tienen su negocio, pequeños negocios, medianos negocios, a cerrarlo. A muchos de ustedes que tienen trabajo, que tienen la suerte todavía de tener trabajo, están poniendo en peligro su trabajo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué van a hacer cada uno de ustedes al respecto? Paro nacional es lo que más conviene, no estoy seguro. En mi caso, yo soy una desobediencia civil. Y a mí me fue yo creo que ese es el camino. Puesto de trabajo. No pero una desobediencia civil no puede venir de que venga el COSEP, porque venga el Chamo, que venga de estas organizaciones a hacer un llamado para una negociación. Esa es una decisión que debe tomar cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. No me la mostraron. Solo ustedes saben cómo está su negocio. Solo ustedes saben cuánto puede resistir su negocio. Solo ustedes saben cuánto más puede resistir con el camino que está haciendo, con la destrucción que está haciendo Ortega de toda nuestra economía. Entonces ustedes que deben tomar la decisión, voy a seguir entregando dinero a Ortega para que se lo siga robando, para que me siga acabando. O sencillamente voy a decir, no te voy a pagar un centavo más. Es eso, pues, y me la voy a jugar. También pues que atiendan el llamado. Igual con los recibos de la luz. De Costa Rica, de mi que familia. Están cobrando exorbitantemente. Toda mi familia está allá, yo a pesar de que la gente no está gastando energía así en los recibos llegar alterados. Me entregan a la autoridad. Entonces la pregunta es, ¿van a seguir permitiendo que la roben? De la ciudadanía, ¿verdad? ¿Van a permitir seguir siendo saqueados? O no paguen los recibos. Váyanse a su edificio. Usted puede decidir. Que le van a ir a cortar la luz. No dejen que los camiones entren a los barrios. No, nada. Aquí solo no estoy diciendo que los quemen o que le hagan violencia, porque no estoy hablando de la violencia. Sencillamente no entran a los barrios. Lo que sí no puede hacer es quedarse de brazos cruzados. Ya a la hora de estar de espectador, ya pasó. O ahora te pones a luchar contra la dictadura que te quiere destruir, porque ya está claro que te quiere destruir, y que Ortega lo que está es una venganza contra este pueblo, contra el sector empresarial, contra el sector trabajador, contra todo, porque un pueblo le dijo no más
dictadura y lo que no queremos dictadura. Ya no hay intermedio, ya no hay nadie por medio, nadie puede estar de observador. O estás aquí, o estás aquí. Porque el que se queda de los brazos cruzados sin hacer nada, le está ayudando a Ortega. De eso estamos claros. Gracias a Dios vamos ganando. Gracias a Dios al esfuerzo de todos ustedes, al esfuerzo heroico de todos los presos políticos. Nuestro saludo y nuestra admiración para Miguel Mora, para Lucía, para Medardo, para Hanser, para Irlanda. Para todos y todos ustedes que desde la cárcel, a pesar de estar en condiciones totalmente adversas, siguen mandando mensajes de lucha, siguen mandando mensajes positivos, siguen diciendo que no se han rendido, ni se van a rendir, ni han cambiado de opinión. Entonces lo menos que podemos hacer todos los nicaragüenses es seguir luchando, porque además vamos ganando. Ortega está arrinconado. La pregunta no es si se va a ir Ortega o no. La pregunta es cuándo se va y cuánto nos va a destruir antes de que se vaya. Perdón, y cuánto vamos a permitir que destruya antes de que se vaya. Pero mientras tanto, sigámonos manteniendo firmes, sigámonos manteniendo con esa inteligencia que hemos tenido, con esa valentía, con esa convicción, con ese valor. Ya no queremos más mártires, ya no queremos más secuestrados o presos políticos. Sigamos jugando con la cabeza y con el corazón y el amor que tenemos. Porque ya la dictadura se está quedando sin reales. Y cuando la dictadura se queda sin reales, todos esos mercenarios que están alrededor, ¿verdad? Que son como la roconola, que cantan de acuerdo a la moneda que le meten, ya no van a tener moneda. Increíble, ya Payo Solís empezó a dar más declaraciones y empezó a nombrar nombres. Empezó a nombrar nombres de lo que fueron los actores directos de la masacre en Managua, ¿verdad? En León, y empezó a nombrarlo. Y ya la justicia está tomando nombre, porque en este país va a haber justicia para los mártires, va a haber justicia para los heridos, va a haber justicia para todo el mundo. Y uno puede con nosotros, pues lo tenemos loco, por ese amor, esa perseverancia que todos ustedes han demostrado. Como siempre, mi admiración, mi cariño y mi agradecimiento para todo este pueblo de Nicaragua, en Nicaragua y la diáspora nicaragüense, donde esté. Sigamos adelante. Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado, el doctor José Palí. Viví lo mejor del deporte de ESPN, ahora por el app Movistar Play. La UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la NBA, la NFL, la MLB y lo mejor del deporte, estés donde estés en el app Movistar Play. Activa el nuevo paquete Movistar Play Full por solo $9 al mes y recibí el primer mes gratis. Disfruta de canales deportivos en vivo en tu celular sin consumir tus megas LTE. Movistar, elegí todo. Ahora podemos hablar más. Con los nuevos paquetes prepago de Claro te puedo llamar con la tarifa más baja a toda Nicaragua y otros países. Sí, yo sé. Ya te quiero ver. Me encanta cuando jugamos. Activa tu paquete desde 30 Córdobas y habla mucho más. Enviando todo 10 al 81 doble. Ya van. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso a la segunda parte de tu programa. Ya está con nosotros, tal como lo habíamos anunciado, vía Skype, desde algún lugar de Nicaragua. No sabemos si en Managua o en León, en algún lugar de Nicaragua. El doctor José Palé, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, un hombre con una enorme trayectoria en el ámbito político, con una enorme experiencia en leyes, en la Constitución, una amplia experiencia en la política nacional y actual miembro de la Junta Directiva del FAD
y miembro activo tanto de la Alianza Azul y Blanco. Doctor Palé, bueno tenerlo nuevamente en hacer un programa con usted, amigos. Me hacía falta. Muy buenos días, Jaime. Para mí es un gusto verte después de mucho tiempo en que las circunstancias te han alejado pues de Nicaragua, pero la técnica aquí nos tiene juntos haciendo esta entrevista y es un placer verte, aunque sea en la imagen de mi computadora. Por eso que no tenemos locos, porque por más que quieran callarnos, ni a vos ni a mí han podido ni poder con este pueblo. Lo que nos lleva a lo siguiente, doctor Palé. ¿Para dónde vamos, hombre? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya después de estas leyes, iniciativas de leyes que mandaron que se van a hacer aprobadas esta semana, la reforma tributaria, después de una reforma al seguro social a través de decreto, una de las preguntas que te hago, eso es ilegal, ¿verdad? Él no puede reformar, él no puede establecer nuevos impuestos o establecer, cambiar los cobros, los tributos. Él lo puede cambiar a través de decreto. Lo que está haciendo Belice, ¿es legal o es ilegal? No tiene ninguna base legal, jurídica, ningún soporte, pero bueno, ya viene haciéndolo reiteradamente, pero estamos claros, pues aquí no se respeta el Estado de Derecho, la Constitución, ¿verdad? Y ya es reiterativo decir que no tiene ninguna validez, ninguna aplicación. Una más del taller Cajina, como mirábamos pues los camiones que salían y circulaban por nuestras carreteras, y es una violación más muy grave, porque está poniendo en una situación muy difícil a los jubilados, muy difícil a las empresas nicaragüenses, a los trabajadores nicaragüenses, pero desde el punto de vista legal, ¿verdad?, carece del soporte necesario, Jaime. Ahora, esta es una ley que yo le llamo la ley de la venganza, ¿verdad? Una ley donde él se está vengando del pueblo de Nicaragua, se está vengando de los trabajadores, se está vengando de los empresarios, se está vengando de todo el país para poder quitarse, porque el pueblo ha dicho que no, que ya no quiere dictadura, que quiere democracia, que quiere institucionalidad, que quiere Estado de Derecho. Esta ley va a destruir Nicaragua, porque por eso ya no cabe la menor duda. Todos los expertos económicos, todos los sectores dicen esto va a causar más desempleo, esto va a causar quiebra, esto va a causar daño al país. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que piensa de Azul y Blanco? Que va a ser el siguiente paso a seguir para evitar que Daniel Ortega destruya Nicaragua. Bueno, Jaime, definitivamente hay un ánimo de venganza, pero un ánimo de venganza que se va a revertir contra ellos mismos. Vos y yo hemos conversado en ocasiones anteriores y hemos coincidido que la última etapa de la tiranía es la etapa de autodestrucción, en que todo lo que hace se revierte contra sí mismo. Y esta reforma, aunque pretenda hacerle daño a los empresarios porque considere que los hayan traicionado, que pretenda hacerle daño a los jubilados, a los trabajadores nicaragüenses porque no lo han apoyado, las consecuencias van a ser contra el mismo gobierno, porque van a ser unas medidas que van a incidir en un deterioro más rápido de la economía, en una recesión más profunda, más desempleo, desde luego, más nicaragüenses teniendo que huir del país, y va a tener, así, si acaso, 1 o 2 meses como máximo, un efecto positivo para él en el incremento de los impuestos, de las recaudaciones. Pero inmediatamente después, esos mismos impuestos van a provocar el cierre de las empresas, van a provocar una disminución enorme del consumo que genera otra serie de impuestos por lo cual se mantiene el Estado. Entonces, a partir del tercer mes, ya el efecto es el efecto contrario del buscado. Y más deterioro, y la gente en Nicaragua, ¿verdad?, va a continuar responsabilizándole, achacándole los problemas económicos que está sufriendo y que va a continuar sufriendo. Para mí, Jaime, ha sido muy inteligente la decisión que nos ha informado en la Unidad Azul y Blanco el Consejo Superior de la Empresa Privada, de no involucrarse en la negociación, como si bien estamos claros lo pretendía, tenderle un anzuelo al gobierno. Y antes habían ampliado las consultas por más tiempo, para darle tiempo al COSEC que se decidiera llegar a la Asamblea Nacional.
Ahora que ya se dieron cuenta que el COSEC no cayó en la trampa, inteligentemente desde mi punto de vista, porque involucrarse significaba asumir corresponsabilidades de algo que no iban a poder cambiarlo, no iban a poder modificarlo y de todos modos iba a hacerle un gran daño. En consecuencia, ya han acelerado los procedimientos de aprobación y la información que tenemos el día de hoy es que el mismo día viernes de esta semana estará siendo aprobada, desde luego, por la planadora liberal, sandinista, perdón, en la Asamblea Nacional y con los votos, pues, de algunos de sus socios que ellos tienen ahí, pues, para aparentar, pues, que hay un pluralismo o un mayor nivel de apoyo cuando todos sabemos que no se representa, pues, a nadie, que la verdadera oposición no está representada en esa asamblea y que continuará oponiéndose, como lo estará haciendo, a estas medidas drásticas, profundas, a unas medidas que todo el mundo, todos los economistas, como vos lo decís, han coincidido en prever efectos muy negativos para Nicaragua. ¿Cuál es la recomendación que va a hacer el azul y blanco? O sea, yo entiendo que usted hay una línea de comunicación buena, bien fría, entre el azul y blanco y el sector empresarial. Tengo entendido, o sea, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Sebastián Chamorro. Ellos decían que estaban en Cerrona, que estaban discutiendo, que no descartaban un paro, convocar a un paro, y no descartaban tampoco convocar a una desobediencia civil. Inclusive lo más práctico iba a ser una desobediencia civil, que por sí de hecho se están haciendo, aunque no sea oficialmente. Juan, vos dijiste ahorita en tu comentario, esto le puede dar resultado a Ortega en los próximos 2 meses. En los 2 meses se le va a revertir. Pero para que no le dé resultado ni siquiera esos 2 meses, usted no ven la posibilidad de convocar oficialmente a la oposición de Nicaragua a una desobediencia civil. Ahí se están trabajando todas las ideas en el ánimo de la resistencia, a como se han resistido activamente, una resistencia activa, pacífica, ¿verdad? Pero cívica de parte de la sociedad nicaragüense, pero tenemos que hacerlo en unidad y en consulta con todos los sectores que integran la Unidad Nacional Azul y Blanco. Así se está procediendo. Tener plena seguridad que en el momento apropiado se estarán anunciando las decisiones que se tomen y los eventos o manifestaciones o decisiones en cuanto a avanzar en la parálisis de las empresas. Tenemos que estar claros, Jaime, que ya hay conciencia entre mayor número de empresarios que estas reformas los van a parar. Es decir, estas reformas van a incidir en el cierre masivo de empresas por la quiebra. Los van a llevar a la quiebra. Entonces hoy muchos se preguntan, ¿qué será mejor? ¿Para que me cierren no haciendo nada o que me cierren de todas formas? Así se va a provocar la afectación de mi negocio en una forma pacífica, cívica, resistiendo a través de un posible paro. Todo está en agenda, todo está en discusión, pero esto es un golpe muy grande que sabrá encontrar una respuesta apropiada, Jaime. No estoy yo en este momento en disposición o con autorización para expresar cuál es la decisión, pero se está trabajando la respuesta apropiada. Pongámosle a un lado la blanco. Aquí es donde entra la importancia de liderazgo como el tuyo. Digo en el sentido de que sos un hombre con mucha experiencia política, un hombre que ha vivido muchas situaciones en la lucha que ha habido en Nicaragua. Entonces, en situaciones como esta, los sectores, el pueblo en general, oye muy detalladamente, personas con esa experiencia que vos tenés, con esa honestidad que vos tenés y con los conocimientos que vos tenés legalmente. De tu opinión personal, yo he recibido en estos últimos 2 o 3 días cantidades de correos y de mensajes y de chat y de comentarios de empresarios pequeños y medianos, pero de algunos medianos grandes que me dicen, Jaime,
y esto me saca el juego, ¿ves? Esto quiebro. Y precisamente lo que vos te acabas de decir. Y en vez de quebrar con los brazos cruzados, hombre, voy a quebrar peleando por lo menos, pues. Entonces, ¿qué crees vos que le pueda hacer minimizar o presionar más a Ortega o adelantar más la sentencia de Ortega? Una desobediencia civil. Es hora de realmente tal vez irse a un paro, porque de todas maneras voy a quebrar, de todas maneras voy a cerrar, por lo menos voy a cerrar peleando, pues como dicen algunos, o no es el momento todavía para considerar un paro. De tu opinión personal, no estoy hablando como Zully Blanco ni como FAD, tu opinión personal por la experiencia que vos siempre que tenés. Mira, tiene que ser una suma de acciones, ¿verdad? No creo que podemos poner todos los huevos en una canasta o solo el paro, solo la resistencia cívica. Pienso que una combinación de las dos medidas. Nosotros no podemos decidir por los empresarios, pues cada quien tiene que tomar su propia decisión, correr sus propios riesgos, hacer su propia valoración. La valoración que están haciendo es una valoración correcta, pues están concluyendo que de todos modos lo están cerrando, que lo están parando, los están forzando al paro. Cada vez se ven mayor número de empresas con el rótulo de liquidación. Pues hoy miraba, no quiero repetirlo, pues empresas con 50 o 60 años de funcionar en Nicaragua, muy exitosas, que tienen ese rótulo, están vendiendo la poca mercadería que le queda. Estamos viendo también cierre de sucursales, incluso de bancos en las ciudades, despidos aquí en Managua. Está hablando la economía por sí sola, la economía ya está tronando, y eso que no ha entrado en aplicación, ¿verdad? Estas medidas draconianas, recaudatorias, vengativas, como se han llamado apropiadamente. Así que esto va a continuar, cada quien va a tomar su decisión, pero la represión, pues, que puede ser que se incremente ante estas expresiones de resistencia, paro o desobediencia civil, no van a callar la conciencia de esta población, que va a continuar reaccionando sin duda a todas estas medidas, Jaime. Yo estoy claro que cada empresario va a tomar su decisión de acuerdo a lo que más convenga, pero te me cambiaste el bulto. Yo te pregunté sobre tu opinión. Bueno, no, mi opinión es que es el momento apropiado, ¿verdad? Te decía que tiene que ser una combinación de las dos medidas. Ojalá llegue a ese consenso, ¿verdad? Tenés que estar claro que las cámaras empresariales tienen que hacer un proceso amplio de consulta. Están haciéndolo, están hablando, están dialogando, están meditando, están analizando. Tenemos que darle tiempo a que lleguen, ¿verdad?, a su propia decisión, pero que no se va a quedar así. Mi experiencia lo dice, pues, y la lógica lo dice, pues, cuando provocas una situación de pérdida de empleo, de pérdida de negocio masiva, de endurecimiento de la medida económica, de hambre, las respuestas de la población se tienen que dar y se van a dar. Pues nadie puede creer que no se van a dar, Jaime. Vamos a verlas más temprano que tarde. Doctor Pelé, mucho de lo que está sucediendo en Venezuela, mucha gente, y hemos seguido los nicaragüenses, sobre todo seguimos de cerca lo que sucede en Venezuela. Hay sectores en la diáspora nicaragüense, sobre todo en el exterior, en la diáspora lógicamente del exterior, y algunos en Nicaragua, que hablan de desconocer a Ortega y nombrar un gobierno de transición. Lógicamente yo le digo que las circunstancias no son las mismas, ¿verdad? Por más que nos parezcamos en la lucha que estamos contra dos dictadores, hay un poder legislativo que fue electo en elecciones por el pueblo y que tiene legitimidad. Pero en nuestra constitución, en nuestra legalidad, hay gente que cree que Ortega está loco. Que Ortega está loco, está cegado, perdió el raciocinio, cegado por la visión de quedarse como dictador toda la vida en el poder. ¿Hay alguna manera de declararlo loco y desconocerlo?
Mira, desde el punto de vista de la institucionalidad existente de los poderes, el funcionamiento de los poderes de Estado, no hay ninguna posibilidad, porque todos los tiene copados. Pues aquí no hay división de poderes, no hay incluso legitimidad en el ejercicio de ninguno de ellos. Por lo cual, si vos me decís que revise las posibilidades que la Constitución establece, no es real considerar que ninguna vaya a poder aplicarse. Aquí la lucha es esencialmente política, no es una oposición institucional, porque no hay. O sea, la oposición nicaragüense, el 80% del pueblo de Nicaragua no se siente representado por los poderes del Estado, y menos aún en la Asamblea Nacional, que es a la que le correspondería tomar una iniciativa, ¿verdad?, de declarar la incapacidad del gobernante. Así es que aquí tiene que ser otros mecanismos, tiene que ser el aislamiento internacional, tiene que ser, ¿verdad?, la persistencia en la movilización, en la resistencia a la represión más dura que se ha vivido el pueblo nicaragüense en su historia. Pues el pueblo de Nicaragua está viviendo con un ejército de ocupación que controla todas las actividades ciudadanas. Entonces, ser creativo en esta posición, pero no podemos pues esperar una acción de este tipo como tomó la Asamblea Nacional en Venezuela. Vos que has ayudado cuando fuiste presidente de la Comisión de Justicia a elaborar muchas leyes, ¿se nos servirá esto como uno para que aprendamos en el futuro a no dejarnos tan amarrados? ¿Cómo se protege Nicaragua? ¿Cómo proteger a Nicaragua cuando un dictador logra establecer un gobierno de mafiosos? Porque creo que aquí hay un gobierno de mafiosos. Ortega tiene al Albalú Ramos y a la Corte Suprema de Justicia robando. Vos como abogado, pues, no sé si no lo puedas decir en el aire, pues, porque te pueden echar preso. Pero sabemos que ahí hay una mafia. Producido por el Albalú Ramos, donde venden sentencias, negocian sentencias, se roban propiedades, tener una policía que es otra mafia, tener una contraloría que es otra mafia que no miran a nadie, tener la asamblea que lo único que son borregos para recibir huesos. O sea, un hombre que una mafia instalada controlando todo un país. ¿Cómo defender, cómo poder rescatar a ese país de esa mafia? Mira, aquí tenemos una gran experiencia, ¿verdad? Y unas lecciones aprendidas muy dolorosas, Jaime. Pero yo creo que la principal conclusión que debemos de sacar de esa experiencia es que ante la primera manifestación de una política totalitaria de irrespeto al Estado del Derecho, ahí hay que pararlo. Y aquí se dejó correr. Todos somos corresponsables de haber dejado correr, dejar pasar todas las manifestaciones de autoritarismo que se vieron, se fueron acumulando. Algunos se trataron de justificar, se siguieron participando en elecciones que ya se sabía que el poder ya no estaba en juego, que no había ninguna garantía de que los resultados correspondieran a la decisión del pueblo. Es decir, las medidas, Jaime, yo no las veo en querer poner candado pues a través de disposiciones legales o disposiciones constitucionales, porque de poco sirve. Cuando se quiere instalar una dictadura, se viene haciendo en un proceso ascendente. Entonces, la convicción y la experiencia de la población y de los nicaragüenses en este caso es que hay que tempranear, hay que oponerse de las primeras, aunque parezcan pequeñas, aunque parezcan minúsculas, aunque parezcan que no van a traer las consecuencias. Y eso es, esa tolerancia es lo que nos tiene, Jaime, viviendo esta dura realidad. Fíjate que aquí ahora que estoy aquí en el exilio, pues pongámosle, pero no exiliado, en el exilio, pero no exiliado, porque no me voy a exiliar, no me voy a asilar, no tengo por qué asilarme, porque yo voy a regresar a Nicaragua y pronto. Tú has estado viendo los programas que yo te dije desde cuando estaba en el Canal 10, desde el 2000, desde que Ortega llegó al poder. Yo vengo diciendo en el 2010
2007, 2008, Ortega está instalando una dictadura institucional y todo el mundo me veía como loco y decía que esa dictadura institucional, señores, se está apoderando todos los poderes del Estado, sean ciegos, véanlo. Por eso que me cerró el canal 10, después me volvió a cerrar el canal 2, estamos hablando ¿qué? 2007, 2008, 2009, hace 10 años, desde hace más de 10 años, le vengo gritando al pueblo de Nicaragua que esto iba a suceder, porque desgraciadamente nadie me hizo caso, nadie me creyó. Pero algo tenemos que aprender para que en el futuro no nos vuelva a pasar esto. Eso es, Jaime, eso es esa experiencia de cortar a tiempo, ¿verdad? Muchas voces como la tuya lo dijeron. A muchos nos miraban como locos, nos miraban como extremistas cuando defendíamos pues la legalidad y considerábamos que era grave que se violentara pues esa legalidad, que se chocara con lo que establecía la Constitución y las leyes. Pero bueno, el tiempo dio la razón a los que mantuvieron pues esa posición. Hoy ya no podemos lamentarnos. Lo que tenemos que hacer es mantenernos unidos, cohesionados, firmes, tanto claro que vamos a salir, vamos bien, que el camino correcto es la resistencia cívica y pacífica que hemos emprendido. Yo te quiero, Jaime, comentar, pues, porque es importante que la población lo sepa. Cuando nos reunimos con los parlamentarios europeos, este fue el hecho que más destacaron, su complacencia por ese compromiso cívico y pacífico del pueblo nicaragüense, la renuncia a la violencia y la puesta, el compromiso de la lucha del pueblo en un modelo de resistencia pacífica. Nos lo hicieron ver y esa es la grandeza y por eso es el nivel de apoyo y de solidaridad que sostenemos, que tenemos pues en la comunidad internacional, que va creciendo, que cada día se expresa más. Pues vemos ya la decisión del Internacional Socialista, pues la firmeza y aunque hablaron con gran diplomacia en su conferencia de prensa, los parlamentarios europeos hablaron con la verdad, con gran firmeza, llamaron las cosas por su nombre, las posiciones como vienen avanzando en la OEA, la declaración, ¿verdad? No solo de los parlamentarios, sino del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de Europa. Entonces, eso va forzando a que las cosas lleguen hasta donde deben llegar. Hemos visto, Jaime, en los últimos días algunas acciones diplomáticas muy importantes que hay que verlas en su conjunto, ¿verdad? La presencia en Nicaragua de dos importantes diplomáticos de los Estados Unidos que se reunieron con Ortega y la señora Murillo. Después la venida de los parlamentarios europeos que venían con un mensaje que representaban a todo el espectro político europeo. La llegada al país de un importante jerarca religioso, algunos dicen que con representación de su santidad, y el hecho que el mismo nuncio apostólico no haya viajado a Panamá, ¿verdad? Que desde que supimos que no estábamos viajando, a los que tenemos un poquito de experiencia pues diplomática, dijimos, lo están dejando si es por algo. Pues. Entonces hay toda una ofensiva de diferentes países que están empujando, dando una última oportunidad, pienso yo, a que los señores Ortega y Murillo reflexionen y que instalen o reinstalen pues el diálogo nacional con el objetivo exclusivo de restaurar la democracia, como lo han dicho todos los que han hablado sobre estos temas, Jaime. Antes de entrar a esa parte, ¿verdad? Una última pregunta alrededor de esto, porque vos también fuiste vicecanciller de la República, has sido vicecanciller. Cuando una persona en el poder, presidente, se vuelve loco y pierde el control y las acciones se ven claramente que van a destruir ese país, que inclusive puede poner en peligro la paz en la región. ¿Cuál es el mecanismo legal para sacar a ese presidente? ¿El aislamiento nada más? Sanciones, Jaime. Si ya en el caso de Nicaragua se está viviendo sanciones, ¿verdad? No han sentido su efecto las sanciones, ¿verdad? De orden económico, financiero, mejor dicho, ¿verdad?
porque no se han aplicado todavía en el caso de del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, conforme lo aprobado pues la legislación norteamericana. Solo se han tenido efecto las sanciones individuales que se han aplicado pues en base a la Magnitsky y a la Magnitsky-Nica, pues como se llama popularmente. Pero más sanciones, ir elevando el nivel de sanciones, esa es la respuesta tradicional de la comunidad internacional, pero primero están dando una oportunidad al diálogo, Jaime. No quieren cerrar esa puerta. Así que para eso que andan, para ese grupo de nicaragüenses que anda promoviendo el nombramiento de un gobierno de transición y de conocer a Ortega. No hay ninguna base legal para poder hacer eso y lo es muy poco probable que algún país reconozca esa junta de gobierno. Mira, mientras los países no sientan agotada la posibilidad de negociación, y actualmente no la sienten agotada. Mayor evidencia lo que acabamos de historiar, pues, visitas de los más importantes, pues, los Estados Unidos, Europa, la posición de México, incluso de querer ser mediador, del Vaticano. Entonces, el ambiente internacional no está todavía dado para consideraciones sobre eso. Yo no veo a ningún país, Jaime, quiero ser preciso, no veo a ningún país dando reconocimiento en este momento mientras no doblen la página, mientras no vuelvan a comprobar que la posición de los señores Ortega Murillo es totalmente intransigente. Hay que quemar esa etapa y los países van a quemar esa etapa. Y no creo que van a dejar en manos de nadie que tome las decisiones de su política exterior. Porque si vos decís, aquí estoy, soy la Junta, estoy instalado en tal ciudad de tal país, estarías tomando decisiones por ello. Y a nadie le gusta que lo inviten o lo fuercen a ir a la fiesta si él no la ha organizado. Totalmente de acuerdo con vos. Yo he dicho que es una locura, además, que no tiene legitimidad, pues, ¿por quién nos eligió a esa nueva junta de transición? Si es que se llega a formar, ¿quién la va a elegir? ¿Qué legitimidad puede tener? Pues, estamos largos de eso, pero pudiera llegarse, Jaime, pero ahorita no estamos ni cerca de eso. Pero ahorita no estamos ni cerca de ese momento. Yo creo que lo importante en esta etapa es que a la Unidad Nacional del Blanco continuar impulsando y que se le siga reconociendo como un interlocutor político beligerante, ¿verdad? Ese reconocimiento va en ascendencia. ¿Qué significa esto? Que sea la referencia de todos los países como la contraparte del régimen dictatorial, que se le consulte, que se le escuche, que sus enviados a las diferentes capitales sean recibidos y sean atendidos. Yo creo que eso es importante. Ya se ha avanzado muchísimo en esto y se va a continuar avanzando. Pero para que sea mucho más efectiva todavía, y yo creo que sí que han ido avanzando en eso, debe de haber una comunicación o mejor comunicación entre los nicaragüenses que están en Nicaragua y los nicaragüenses que están en el exterior, que es un peso significativo, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que realmente la diáspora nicaragüense tiene un peso muy fuerte y mucha incidencia en lo que está pasando, ¿verdad? En ese aspecto creo que yo he sugerido, y eso lo dije a Juan Sebastián, que debía haber una encerrona cibernética entre la diáspora nica en los Estados Unidos, la diáspora de Costa Rica y la Grupo Azul y Blanco y la Alianza Cívica en Nicaragua, y tener una encerrona de trabajo, de intercambio de puntos de vista y eso. Pero entremos ya, supongamos, a la primera parte, que es la negociación. Y la presión principal y lo que está sintiendo la comunidad internacional es Daniel Ortega sentarte a dialogar, ¿verdad? Para buscar la manera de unas elecciones libres y transparentes. Ese es el mensaje de la comunidad internacional. Ayer o antier, hace un par de hablé con un amigo mío que sigue, es danielista, pues él sigue creyendo en Daniel Ortega. Y decía, hombre, si la salida es muy fácil,
respeten la Constitución, dice, que Daniel Ortega termine su pedido del 2021 para que se convoquen elecciones y que sea la mayoría. Y mientras tanto, desde ya se empieza a reformar la ley electoral. Si la quiere reformar, se empieza a cambiar el Consejo Supremo Electoral para que quede representativo para todo el mundo. Y vámonos, ya se resolvió el problema. Hay una amnistía para sacar a los presos políticos, dice, y ya salen los presos políticos y ya está. Y borró, pues, o sea, esa es la propuesta de ellos. Que es aceptable, sería aceptable esa propuesta para el azul y blanco. Mira, Jaime, aquí hagamos de un lado la discusión sobre la ilegitimidad de origen de Ortega, ¿verdad? Y hagámoslo de un lado en un momento en que el derecho internacional ha venido avanzando muchísimo sobre ese tema, caso Venezuela. Solo me permito hacerte brevemente una reflexión. Maduro es ilegítimo, a pesar de que convocó a elecciones. Hubo elecciones formales, pero esas elecciones, igual que en el caso de Nicaragua, no cumplieron con ninguno de los requisitos para que puedan ser consideradas democráticas. Es decir, no hubo la garantía suficiente, no se permitió la participación, se excluyó, etcétera, etcétera. Ya sabemos toda la triste historia de Nicaragua. Pero la diferencia entre Nicaragua y Venezuela, la de Venezuela desde un principio la comunidad internacional la declaró ilegal, la de Ortega pasada no la declaró ilegal la comunidad internacional. Bueno, Jaime, pero ya viene un cambio también. Si vos escuchaste al secretario general Almagro en el último Consejo Permanente sobre Nicaragua, ya el secretario general Almagro, que incluso tuvo una misión no de observación, sino de acompañamiento, como el impuso Ortega, ya cambió su discurso, ya empezó a cuestionar y lo hizo públicamente frente a toda América en el Consejo Permanente, todos los procesos electorales de Ortega. Entonces ya se viene avanzando eso. Pero insisto, pues, hagamos a un lado eso, no discutamos sobre la legitimidad de origen. Caemos en otro problema. Caemos en que en Nicaragua lo que hay es un profundo problema de falta de seguridad para los ciudadanos y que la principal amenaza para la seguridad de todo es Ortega y es Murillo. Es decir, ¿cómo vas a permitir los nicaragüenses que se quede hasta el 2021 quien te está amenazando? En vez de resguardar tu seguridad, en garantizarte la misma, en protegerte, como es la principal obligación de que ejerce el cargo de presidente y vicepresidente de la República, son la causa de la muerte, la persecución, la cárcel, la violación de todos tus derechos humanos, la denegación de todos tus derechos humanos. Entonces, démonos cuenta, Jaime, que en los valores de la humanidad, el más importante, el que más siente, el que se debe poner siempre en primer lugar es la seguridad. Sin seguridad, todo lo demás no tiene la importancia que debe tener, porque ¿qué te garantizan? Que vas a tener elecciones libres, que vas a hacer reformas electorales, pero si no vas a llegar vivo, si vas a llegar privado de la verdad, de la libertad, torturado, perseguido, callado, sin que los comentaristas como vos puedan estar en Nicaragua, sin ejercicio de la libertad. Entonces es un problema que doble, porque no solo, ¿verdad?, se puede discutir sobre la falta de legitimidad de origen, sino que Ortega para el pueblo de Nicaragua, ¿verdad?, no es ninguna garantía, es la falta de garantía, es la amenaza permanente a los derechos de los nicaragüenses. Entonces después el argumento, porque más o menos yo le dije lo mismo a esta persona, y entonces esta persona me dice, entonces ustedes no quieren una negociación, me dice, ustedes lo que quieren es una rendición de Ortega. Entonces no es lo mismo, me dice, una negociación o un diálogo para buscar una salida a una rendición de Ortega. Entonces me dice, Ortega no va a firmar una rendición, me dice, dénselo por seguro, prefiere que lo maten antes de firmar una rendición. Bueno, Jaime, hay incentivos, hay negociaciones, pero yo te estoy dando el marco
en el cual se va a actuar, ¿verdad? Hay plazos, ¿verdad? Estamos hablando 19, 20, 21, hay plazos. Mientras se establece el plazo o se llegue a ese plazo en condiciones de garantía para que el partido Frente Sandinista pueda seguir jugando bajo reglas democráticas y acogiéndose a prácticas democráticas y que pueda reconsiderar sus actitudes y su comportamiento de que ha hecho gala, pues, y que le ha merecido incluso pues la expulsión de la Internacional donde estaba, pueden darse garantías a los ciudadanos de seguridad, pero los ciudadanos no le pueden dar una carta en blanco de 3 años. Es un riesgo enorme, es intolerable. La misma comunidad internacional tiene que estar consciente de eso, ¿verdad? Puede haber mucho incentivo. Esa es la moda que ahora te dicen los embajadores. Pues, ¿qué incentivo le va a dar la oposición? Pues yo creo que sí, que hay mucho. Pues no es el momento de ponerse a discutir ni hablar de eso. Pero hay margen de negociación. ¿La amnistía es un incentivo? Pues la amnistía, yo te lo digo categóricamente, si a mí, José Palé, me dicen que si la haría, yo te digo que sí, porque sería el error más grande que cometerían los mismos orteguistas, porque la amnistía no quita la responsabilidad, no suspende la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, podemos firmar la amnistía, pero más adelante, al día siguiente incluso de que se apruebe en cualquier instancia, cualquier familiar de las víctimas puede interponer en cualquier país que tenga el principio de jurisdicción universal la acusación por crimen de lesa humanidad y no puede el acusado oponer la amnistía como excepción. Eso ya es parte del derecho internacional penal, ya es una realidad. Entonces, a mí ponerme a discutir, pues yo no creo, te digo, que sean tan tontos el orteguismo de plantear pues una amnistía cuando saben que no les va a solucionar su problema y que la justicia les va a alcanzar. Entonces, te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál incentivo tienen ellos a sentarse a negociar? Si una amnistía no vale, si no estás de acuerdo, ir hasta el 2021. ¿Verdad? Estás diciendo que de todas maneras, aunque firme una amnistía, en cuanto salgan del poder, pueden caer presos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el incentivo que tienen ellos para sentarse a negociar? Muy sencillo, Jaime. La solución la han planteado los que menos vos podés esperar que la iban a dar. Los más ofendidos, los más agraviados, los familiares de las víctimas. Han planteado un proceso de reconciliación completo, integral, con una justicia transicional. Esa es la salida. La única salida para los crímenes de lesa humanidad es una política de ese tipo que comprende, repito, permitirme repetir porque es muy importante lo que ellos han planteado, la Comisión de la Verdad, la memoria histórica que queda bien afincada, la reparación, la justicia transicional y el sometimiento a eso, el reconocer el delito y la garantía de la no repetición. Esa es la única y esa es la respuesta que la encontraron los más ofendidos, los que deberían ser más intransigentes y los que están dispuestos a que eso se dé para que Nicaragua tenga futuro. O sea, para los que no somos muy inteligentes, una junta, una comisión de la verdad, una junta, como una justicia transicional, es que formar una comisión de la verdad para que investigue y esa comisión de la verdad, de acuerdo a las pruebas que encuentre, acusar a aquellos que fueron encontrados culpables de crímenes. Así es, y que estos tengan la oportunidad de someterse, a aceptar su responsabilidad y que las penas se den en base a este arrepentimiento y que sean indemnizadas las víctimas y que contribuyan a esa indemnización los autores. Esa es la única forma de evitar la justicia internacional por crimen de lesa humanidad, porque es lo que se permite
en el beneficio de la estabilidad de un país, que pueda darse un tipo de reconciliación perfecta, que implica también una reforma institucional profundo, porque una comisión nombrada por quién. Bueno, la Comisión de la Verdad, a mi juicio, debería estar compuesta por actores internacionales y actores nacionales, ¿verdad? Es tan complejo, es tan controvertido, que para mí debe de jugar un rol los expertos internacionales, como los que ya estuvieron, o otros mismos, otros diferentes, ¿verdad? Que ya estuvieron en Nicaragua con el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Pero no solo es la verdad, Jaime, ¿verdad? La memoria, la aceptación de la responsabilidad, el arrepentimiento, la aplicación de la justicia transicional en los términos que se acuerden, en el diálogo, en la negociación, la indemnización para las víctimas y la reforma institucional profunda para que estas cosas que vivimos no puedan volver a darse nunca más en nuestra historia, en nuestra futura historia. Hablando una cosa, usando las palabras de José Ángel, que dice una cosa es la real y otra cosa es lo real. Después se me vino a la mente ahorita la carta de renuncia de Payo Solís. La carta de renuncia de Payo Solís te dice que todas las órdenes, para todas las ejecuciones, para todo lo que se hizo, todo lo que pasó en Nicaragua salieron del Carmen. Que era Daniel Ortega y Rosario Murillo los que daban esas órdenes. Entonces eso significa que aquellos que murieron de un palazo por los francotiradores, las órdenes las recibieron de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. Entonces, ¿vos crees que Daniel Ortega va a firmar algo, someterse a una comisión de la verdad, que Rosario Murillo se va a someter a una comisión de la verdad? Cuando tenés una declaración ya, tal vez de una de las personas más allegadas a la pareja presidencial, ¿verdad? Bueno, lo que tendría valor, Jaime, son las pruebas aportadas en juicio, pues no una declaración previa, por muy importante, muy informado que sea la persona que lo dio. Pero también Ortega tiene que convencerse de una cosa, ¿verdad? Que el país, a como va, se le está volviendo ingobernable. Y que si él no da avances, no da pasos en la dirección correcta para el diálogo, esa ingobernabilidad por la presión externa, por las sanciones externas, se acrecentará. Entonces, nada va a poder gobernar. Y entonces va pretendiendo quedarse hasta el 2021 o el más allá. ¿Verdad? Será factible en una situación como todos los analistas económicos y los analistas políticos coinciden en que puede mantenerse esa situación. Entonces, ¿cuál va a ser su salida? Ahora, o una mejor salida negociada. Cuando vos decís, vamos, una comisión de la verdad para que paguen y se vean compensadas las víctimas, ¿estás hablando en pago económico o pagos penales? De los dos, Jaime. Tiene que haber una indemnización y tiene que haber una memoria histórica. Tiene que saberse qué es lo que pasó y dejarse construido, dejarse a través de museos, de monumentos históricos, como los museos del Holocausto, por ejemplo. Pues, ese tipo de experiencia. Por ejemplo, todo el mundo sabe, todo el mundo es voz populi, pues, que Gustavo Porra y el otro, ¿cómo se llama? Avellán de la policía, fueron los que mandaron a matar gente en Masaya y en Managua. Eso es voz populi y todo el mundo te lo dice. Eso cuando se compruebe la comisión de la verdad y se compruebe eso, Gustavo Porra va a ir a la cárcel por crimen, pero además va a ser confiscado para que de sus propiedades sean pagadas las víctimas de eso, los mártires que tuvimos en esta revolución. Eso es lo que están proponiendo. Mira, Jaime, la principal responsabilidad en indemnizar a las víctimas del Estado. Lo dice la Constitución y esa ha sido la experiencia, ¿verdad? Tienen que coadyuvar los actores, los agentes del Estado que participaron en eso. Pero la principal responsabilidad es del Estado. Y tenemos claro también de una cosa, que nadie puede argumentar en este tipo de delito
la orden superior. Ese no es eximente. Que se diga, pues, o que se sostenga, que se tiene que demostrar, pues, que la orden vino de los mandos superiores, ¿verdad? Si se lograra probar eso, no exime la responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son las penas? Si me decís cuáles son las penas, eso tiene que establecerse en la negociación. Tienen que señalarse cuáles serían si se cumplen todos los demás requisitos. No es decir, espérate, Chepe, que aquí me estoy enredando más y más complicada se está viendo todavía. ¿Cuánto es vos que sos presidente de la comisión de la justicia? ¿Cuánto es la pena por asesinato? 30 años. Ok. Entonces, si vos sos encontrado culpable en esta comisión de la verdad de haber disparado contra el pueblo y haber matado, son 30 años. ¿Qué es lo que va a negociar? Sé que entonces tenés que manejar, Jaime, en qué consiste, ¿verdad?, la justicia transicional. Te invito a revisar la experiencia más cercana que puedo recomendarte revisar, que es la experiencia colombiana, ¿verdad? Se aplican penas diferenciadas, pero en base a que se dé un arrepentimiento, que se dé un compromiso de no repetición, ¿verdad?, que se indemnice ampliamente y debidamente a las víctimas y que se haga una reforma institucional para que no puedan repetirse esto. Es decir, todos los elementos de esa política de reconciliación auténtica tienen que darse al mismo tiempo. No puede guiarse que solo uno de ellos. Tienen que coexistir todos los demás. Esa ha sido la experiencia internacional, lo fue la experiencia en Sudáfrica, ¿verdad?, con crímenes horribles, pues, el crimen de apartheid, pues, que pasó por sí mismo a ser un crimen, en verdad, contra el derecho internacional humanitario, por las propias características. Hay una gran experiencia internacional. Aquí no hay que innovar. Ya el vaso de agua ya está inventado, ha funcionado, porque el objetivo fundamental de este tipo de política de reconciliación verdadera, no una política de reconciliación solo en la palabra que me reconcilié, no, tiene que ser en base de hechos reales. Y te aclaro otra cosa, la Comisión de la Verdad no es la que juzga, ¿verdad? La Comisión de la Verdad investiga los hechos y con base a esos hechos determinados pasa a los tribunales, y que normalmente las experiencias internacionales, ante las fallas del sistema judicial propio o nacional, ¿verdad?, se crean tribunales especiales que pueden ser solo internacionales o una combinación de jueces nacionales con jueces internacionales. O sea, por ejemplo, la fiscalía, una nueva fiscalía de un nuevo gobierno, no va a jugar ningún papel en esto. Pues claro que tiene que juzgarlo, porque quien en el sistema acusatorio, ¿verdad? O sea, veamos los pasos, pues, para que lo entendamos. Comisión de la Verdad investiga, determina. Entonces, bueno, dice, fulano de tal participó activamente en el asesinato en tal fecha, en tales circunstancias de esta persona. Pasa a la fiscalía, que tiene que ser una fiscalía nueva, reforzada, apoyada. La fiscalía presenta la acusación en el tribunal especial de las características que se acuerde, ¿eh? Y el tribunal especial impone la pena correspondiente siempre y cuando el acusado muestre su arrepentimiento, reconozca los hechos en que participó y contribuya a la indemnización de la víctima. Una sentencia negociada ya de antemano en las negociaciones. No para el caso concreto, Jaime. Penas previamente establecidas. Rango de penas. O sea, si ahorita son, para darnos una idea, ya que nos metimos en esto, ahorita son 20 años si vos matás a alguien, ¿no? 30, 20 pues básicamente, si no es asesinato, un homicidio. En esto, pero entonces, esto, ¿qué? Pues vámonos para atrás, entonces.
lo que vimos los nicaragüenses, los 560 muertos, la mayoría de ellos muertos de un balazo en la cabeza, un balazo en el pecho o en el cuello. ¿Eso qué? ¿Asesinato o homicidio? Asesinato, Jaime. Asesinato, ¿qué? Entonces la mayoría de las muertes van a ser acusados de asesinato, ¿verdad? Van a ser acusados de asesino. Asesinos son 20 años. ¿Cuánto vos considerás con la experiencia? No, vos pues, según la experiencia que vos decís que has leído, en vez de 20 años, porque vas a decir que te arrepentiste, vas a recibir ¿cuánto? ¿10? ¿5? ¿8? No sé, Jaime, fíjate, no me toca a mí decidirlo. Ahí tiene que ser en consulta con las víctimas. Nosotros, la sociedad nicaragüense, ni ninguna sociedad puede decidir por las víctimas. Y gracias a Dios, insisto y te repito, la propuesta está en el tapete por los familiares. La han trabajado durante muchos meses, la han hecho pública, siguen insistiendo, siguen trabajando, están recabando apoyo nacional, están recabando apoyo internacional. Y ninguna de esas penas, del rango de pena que pueda establecerse, puede hacerlo nadie si no tiene el pleno consentimiento, la aceptación de las víctimas. Son la voz indispensable que debe escucharse en este tipo de asuntos. ¿Qué te dice? ¿Qué te pasa si una mamá te dice o varias mamás te dicen, mira, no, yo no estoy de acuerdo con eso? El hijo de puta que mató a mi hijo tiene que ir preso los 30 años. Bueno, ellos están organizados, Jaime, y lo están proponiendo. Si yo te estoy diciendo que yo lo he leído ya reiteradamente, yo no lo estoy inventando. No, ellos son los que lo están proponiendo. No, me imagino que con un gran nivel de aceptación y entre ellos, ¿verdad? Es una asociación bastante grande, ¿verdad? Que puede haber voces disidentes, pues en todos lados hay, ¿verdad? Pero tiene que ser la voz de la mayoría, ¿verdad? Volvamos al otro tema, pues, que es menos importante, pero sí, pues, lo que estaba hablando es la indemnización para las víctimas. Vos decías que el Estado tiene que hacer es responsable de la indemnización. Principal responsable, te digo. Principal responsable. ¿Por qué razón? Vamos a volver. Le están diciendo a los nicaragüenses nuevamente, así como pagamos la piñata de todos estos ladrones y todo lo que robaron en los años 80, este sandinismo que hizo que todavía tiene propiedades que se han robado. Ahora vamos de nuevo, el mismo pueblo va a tener que pagar para indemnizar a los asesinos. Porque no sencillamente en esa misma ley se le confisca todo a todos estos jodidos declarados culpables y que de ahí se venden las propiedades y sale. Pero le están volviendo a decir al pueblo que vuelva a pagar por las salvajadas de este sandinismo de mierda. No, Jaime, no es así como lo estás diciendo muy mal. El Estado es el principal responsable porque vos no podés poner a las víctimas a andar persiguiendo su indemnización. Claro. Después el Estado está obligado a repetir contra los autores directos y tiene que hacerse. Cuando yo te digo principal, ¿verdad? No te estoy excluyendo la responsabilidad individual de los autores del delito. El Estado tiene que cobrarle, pero no puedes someter a la pena adicional de perder a sus seres queridos, andar cobrando a las víctimas. Y eso no es, y eso está establecido plenamente en la legislación internacional. No es ninguna novedad ni ningún invento. Lo había aclarado, pues no lo había entendido de esa manera. Ahora, como lo decimos, o sea, el Estado va a buscar los recursos que va a salir de todos estos órganos y después va a encargarse. Después tiene que cobrar, ¿verdad? Pero la responsabilidad del Estado es innegable y es Jaime, es una conquista de las víctimas. No lo veas como que qué barbaridad, es una conquista histórica de las víctimas a lo largo de la historia. Te voy a decir una cosa, están siendo enormemente nobles los familiares de las víctimas, ¿verdad? Con esto.
Yo no le veo ninguna conquista, pero está haciendo una enorme nobleza. Ahora, pero aún así, desgraciadamente, yo no veo al orteguismo aceptando esto, Chepe. Bueno, el orteguismo lo que va a buscar, el orteguismo lo que te va a buscar es, por lo que te va a decir, mira, Guaidó en Venezuela acaba de denunciar amnistía y borrón para todo el mundo. ¿Está dispuesto a hacer eso? Jaime, yo ya te dije al principio. Yo estoy hablando claro de lo que vos dijiste. Que aquí también podemos hacer lo mismo. Y que si ellos insisten en eso, pues no discutamos. En Venezuela Guaidó ha ofrecido una amplia amnistía a todo el mundo, pero Guaidó y todo el mundo está claro que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables, que la justicia llega, ¿verdad?, con leyes igual de la amnistía, se la llama o se llama, vivíamos la experiencia argentina, chilena, salvadoreña, guatemalteca, peruana. 30, 40 años después la justicia llegó. Bueno, pues como yo no te puedo decir yo que los acuerdos que se firmen, que es estipulado que en Nicaragua no se cometieron crímenes de lesa humanidad, y con eso ya me curé salud. Pero eso no sirve para nada, Jaime, porque quien lo determina es el juez de la causa, y el juez de la causa no va a ser el juez que pusieron ellos aquí en Nicaragua. El principio de jurisdicción universal tiene la característica que puede conocerlo cualquier juez, porque no ofende a un territorio, ofende a la comunidad internacional en su conjunto. Tomate en cuenta que Nicaragua no es firmante tampoco, ¿verdad? No, son dos cosas diferentes. Una cosa es el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, ¿verdad?, como jurisdicción subrogante, y otra cosa es el principio de la jurisdicción universal, que es el derecho interno de otro país, no de la Corte Penal Internacional. Ay, ojalá que lo único que sé es que va ganando. Mira, Jaime, es complejo, es difícil, ¿verdad? Pero lo peor que podemos pensar, ¿verdad?, es que, bueno, pues la solución pues es derrotarlo militarmente, crear un ejército y imponer la victoria del vencedor. Pues no creo yo que esa sea la solución. Esa decisión ya la tomamos desde hace tiempo todos. Bueno, entonces tenemos que jugar en el marco de la lucha cívica, de lo que ha hecho la humanidad en situaciones similares, de cuáles han sido las soluciones y con la satisfacción de que esas soluciones han funcionado. Pues ya ves que Sudáfrica es una reconciliación exitosa, pero hubo una justicia transicional. Lo que yo sí creo, Chepe, y yo estoy más deseoso que ya encontremos la paz y se le ponga fin a esto y sacamos de Ortega, es que ustedes, el azul y blanco, en la Alianza Cívica, tienen que hacer una campaña de información, tienen que hacer una campaña de explicación para que esa negociación, quien vaya a negociarla, lleve el respaldo unánime de todo el pueblo, porque de lo contrario es un fracaso, ¿verdad? Y son tan complejas como vos acabas de decir, ¿verdad?, que me las has explicado, que todavía aún así me estoy quedando con un mal sabor, ¿verdad? Y eso que más o menos las voy entendiendo, sabiendo que no queremos el camino de la violencia, que no queremos el camino del derramamiento de sangre. Entonces yo creo que mi recomendación para vos, para todos los liderazgos del azul y blanco y de la Alianza Cívica, tiene que haber una campaña de intercambio, de explicación, de charla, porque de lo contrario no van a tener el respaldo que se necesita. Mira, Jaime, pero estamos hablando de un posible escenario, ¿verdad? Hay una tendencia, te quiero decir, una tendencia bien fuerte, en que el tema de la justicia no sea parte del diálogo. Hay gente que te dice, aquí lo único que acordemos, ¿verdad?, es elecciones anticipadas en condiciones democráticas y con condiciones de seguridad. Que el nuevo gobierno que elige el pueblo son el que decida sobre este tema, ¿verdad? Entonces, así es. O sea, no necesariamente va a estar el tema de justicia en la agenda nacional del diálogo. Lo que se ha decidido en la Unidad Nacional Azul y Blanco es consultar con las víctimas, ¿verdad? Y
si ellos insisten en que se incluya, pues tenemos una responsabilidad para con ellos, ¿verdad? Pero te repito, hay voces que dicen, eso es muy complicado, eso va a trabar el diálogo, eso lo va a frustrar de que no se den lo que todos necesitamos, una salida democrática. Trabajemos únicamente el tema de la democracia. Y hay países que apoyan esa posición también. Ese tema puede quebrar la unidad si no se maneja bien. Definitivamente, pero como te digo, la decisión, Jaime, no la vamos a tomar ni yo, ni vos, ni nadie. ¿Se incluye o no se incluye? La decisión la van a tomar los familiares de las víctimas, de los que murieron, como de los que fueron torturados, como los que fueron encarcelados, como los que fueron procesados. Esa es la decisión que va a prevalecer. Y la posibilidad de la justicia transicional es una posibilidad que han empujado y están empujando desde la Asociación de Madres de Abril. No hay, ¿verdad?, ninguna figura ni ningún partícipe en la unidad de azul y blanco que haya generado, que esté impulsando. Te estoy compartiendo con vos una idea que está pública, no es secreta. Ellos lo han hecho público, han querido hacerlo público, han compartido los documentos y como está en la agenda de la discusión, pues yo creo que es importante un programa como ver qué se está pensando en un escenario que, insisto, no está definido, ni siquiera se ha definido cuál sería la agenda de ese diálogo. La otra inquietud que hay, y yo sé que ya estoy usando el tiempo tuyo, es, por ejemplo, la situación de los presos políticos. ¿Qué va a pasar con los presos políticos? O sea, ¿se va a exigir para comenzar el diálogo que suelten a los presos políticos? O como me decía un diplomático, la salida de los presos políticos va a ser el resultado, puede ser el primer resultado del diálogo, pero no lo puede poner como condición. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que aquí, Jaime, ya está planteado una idea muy concreta y muy inteligente y muy política que dio la delegación del Parlamento Europeo. Sabiendo y conociendo eso, porque si era antes, si era después, si era después del requisito, están proponiendo una solución intermedia. ¿A casa por cárcel? Así es. Entonces, casa por cárcel, salen a su casa, ¿verdad?, en base a la aplicación del derecho formal orteguista, aunque yo insisto, y yo lo dije cuando me entrevistaron, para mí todos los juicios son nulos, pero bueno, encontremos una fórmula que permita la salida inmediata previo del diálogo, de salir de esa situación de horror que están viviendo, y que en el diálogo ya se negocie la posición oficial que se tiene. La posición oficial que se tiene es exigir la nulidad de todos los procesos. Entonces, eso ya puede ser un acuerdo del diálogo, pero con ellos libres, Jaime, con ellos fuera de las ergástulas. Una última pregunta, doctor. Ustedes tuvieron la oportunidad de reunirse con los eurodiputados después de que ya se habían reunido por última vez con la pareja presidencial, con los Moore. En esas conversaciones informales o ese intercambio con los eurodiputados, ¿qué señal recibieron ellos de la dictadura? ¿Están dispuestos a sentarse? ¿Se le ve alguna voluntad de sentarse o están más cerrados que una mula? Mira, Jaime, nosotros no estuvimos con ellos. Acordate que ellos se reunieron con Daniel y con Rosario ya el sábado, alrededor de las 9, 10 de la mañana, ¿verdad? Su conferencia de prensa, última actividad, y después salieron del país, fue a las 2:30 de ese mismo sábado. Entonces, lo que sabemos es lo que ellos dijeron oficialmente. Ellos no quisieron, ¿verdad?, comentar una oposición o una respuesta oficial de parte del gobierno de los Ortega Murillo, pero sí dejaron entrever, y yo pienso pues que se atrevieron
a plantear las sugerencias que hicieron, que son 3 sugerencias muy importantes, las 3, pues si te acordás, ¿verdad? La liberación casa por cárcel, el regreso de los organismos de protección de los derechos humanos que han sido expulsados y el cese de la represión inmediata. Si se atrevieron a hacerlo público diplomáticamente, a mí me indica que algún nivel de aceptación. Y digo, Jaime, me indica, no lo puedo asegurar. Esa misma experiencia diplomática que vos tenés, porque eso sucedió el sábado, pero hoy, bueno, ayer, los cancilleres europeos le dieron un ultimátum a Ortega. ¿Verdad? O sea, que 3 días después de que estos ya regresaron a Europa, los cancilleres le dan un ultimátum a Ortega. O negocia, se adelantan, se sienta a dialogar, o viene en sanción de la Comunidad de la Unión Europea. No, fue anterior, Jaime. La resolución del Consejo de Ministros de la Unión Exteriores de Europa fue anterior a la llegada de los parlamentarios, no fue posterior. Ayer leí la noticia yo. Bueno, yo no he tenido conocimiento. Yo conocí y tengo en mis manos la resolución anterior y no sabía siquiera que se ha vuelto a reunir. Pero mira, y lo dudo, Jaime, lo dudo, porque tendrían que esperar el informe de la delegación y ese informe no se ha dado. Voy a buscar porque yo estoy seguro. A lo mejor está leyendo una noticia a un evento ya anterior. Pues. A lo mejor lo más. Entonces ahora vengo, la última pregunta. Tu olfato político, tu experiencia política, ¿verdad? ¿Qué te hace indicar? Ortega va a sentarse a negociar, Ortega no sale, solo que salga muerto. Que va a sentarse a negociar. Estoy seguro que lo va a hacer, Jaime. Nunca he tenido una duda al respecto. Siento las señales en el ambiente, siento que se están dando las condiciones apreciadas, que hay una ofensiva diplomática concertada, ¿verdad? O coincidente, si no queremos decir concertada, de diferentes regiones del mundo hacia ese objetivo de encontrar una salida y que han tomado los países importantísimos para Nicaragua, pues los 2 más importantes, los Estados Unidos y la Unión Europea, pues el conjunto de países de la Unión Europea han tomado la decisión de dar una oportunidad al diálogo y a la negociación. Y siento que Ortega es lo suficiente hábil e inteligente para darse cuenta que eso es lo que más le conviene a él, a su familia y al país. Porque las opciones, si no lo acata, también se las han planteado, ¿verdad? Los europeos fueron muy claros, incluso pues dijeron que se llegaría, pues no solo las sanciones individuales, sino que hablaron incluso de la posibilidad de aplicar la cláusula democrática contenida en el acuerdo de asociación. Bueno, doctor Palé, otra de las inquietudes que hay aquí en el exterior es que cuando vayan a negociar, los que vayan a negociar, se aseguren de que no quede la más mínima posibilidad de orteguismo sin Ortega. No, definitivamente, porque no está solucionando nada. Pues aquí Ortega es un elemento fundamental pues del sufrimiento, de la desgracia de Nicaragua, pero la tiranía, el absolutismo, la visión del ejercicio del poder, ese es lo que está en el fondo, pues, como la causa y la base del problema. Entonces, de nada te va a quitar la persona y dejar el problema y dejar el mal. Pues significa eso que la posibilidad de que se quede Ortega viviendo en Nicaragua no debe considerarse. Porque mientras Ortega esté en Nicaragua, el peligro existe. Bueno, definitivamente, o el peligro existe incluso pues que otro de Ortega se siente entusiasmado a hacer lo que hizo el orteguismo. Por eso hablábamos al principio de la necesidad de aprender de las experiencias. Pues yo creo que hemos aprendido. No seamos negativos, Jaime. Hemos aprendido y sabremos salvarnos de esas circunstancias que te preocupan ahora. Este país, después de abril, ya no es el mismo de antes. Ni el país del pueblo ya no es el mismo de antes.
Doctor Palé, como siempre, muy agradecido. Cuídese, amigo. Gracias, igual Jaime, un placer estar contigo. A usted le dan ganas y ese chipote hoy es duro. Bueno, sí es, pero bueno, estamos expuestos a todo, pero siempre con el derecho que nos ha dado nuestro Señor de poder hablar, defender los derechos humanos y no vamos a callar, porque es un don divino que nos los han entregado para que lo usemos, Jaime. Fíjate que son más útiles afuera que de chipote. Bueno, saludos a la familia, no puede. Vale, pues hasta luego. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo